que es el ministro de Obras Públicas, a quien no le vamos a pedir que nos diga cuál va a ser el plan de obras, pero sí con el que podemos hablar, porque además es una persona que no solamente es un buen ministro, sino que además entiende de política. Todo esto que aparece como absolutamente diferenciador si contemplamos lo que han sido los discursos de los últimos tiempos. Porque no solamente se hizo un diagnóstico, sino que además frente a este diagnóstico se ofrece una alternativa de solución. Felipe, ¿cómo estás? Gustavo Reviglio y Alberto Trombetta te saludan. Hola Gustavo, Alberto, ¿cómo están ustedes? Gracias Bien. por llamarme. No, por favor. Felipe, queríamos hablar con vos de este tema, precisamente porque sos un protagonista directo, porque seguramente Alberto debe estar planificando todo esto con vos y con el resto de los ministros, pero con vos especialmente, porque indudablemente en el medio de una situación absolutamente complicada como la que vive el país, donde las provincias están en una situación crítica, donde empieza a vislumbrarse que las que firmaron el pacto fiscal, las provincias, hoy están en un problema mucho más importante del que ya tenían, donde, bueno, podríamos decir un montón de cosas frente a todo esto. Queríamos conocer tu opinión, ¿sí? Mira, nosotros estamos, primero y principal, estamos súper orgullosos de formar parte del gobierno de Alberto. Estamos súper orgullosos de formar parte del proyecto de San Luis, porque realmente hace más de un año y medio que el gobernador venía anticipando que estas medidas iban a terminar en este punto y solamente hay que buscar los archivos y hay que buscar también lo que decíamos algunos ministros en esas situaciones. En la parte, para hacerla lineal y fácil, lo que veíamos fue, lo que hizo el gobierno fue bajar los impuestos de entrada a los sectores mineros y agropecuarios. Esos sectores no generaron más trabajo, lo único que hicieron dentro de todo fue bajar lo que fue el cobro de impuestos a nivel nacional. Al agrandar el déficit nacional salieron a tomar más deuda. Esta toma de deuda la tomaron de una manera, yo creo, prácticamente descontrolada. 150.000 millones de dólares es un volumen de deuda, uno de los más grandes del mundo, sí, ¿no? sí. De Sudamérica, es uno de los más grandes del mundo en los últimos años. Y después la apertura de las importaciones descontrolada, para hacerla fácil, todas esas importaciones se pagan en dólares. Entonces los dólares tenían que salir de la Argentina hacia afuera para pagar las importaciones. Y era una demanda, nuevamente, una presión sobre el dólar que hizo lo que estamos viendo. O sea, es economía, es matemática, y es por eso que el gobernador lo decía con tanto énfasis en el Senado, y por eso lo decíamos con tanto énfasis desde el año pasado. Sí, sí. Revertir la situación macroeconómica, porque las políticas no pueden estar alejadas de la realidad económica. La economía es la interacción de la plata con la sociedad, y la sociedad ya estaba viendo y vislumbrando esta situación. Y después todo el tema de las tarifas, que realmente fue un despropósito, ¿no? Desde enero de 2016 ahora pagar un aumento del 1040% es algo totalmente desproporcionado. Es desproporcionado. Un aumento del combustible del 50% en un año y medio es desproporcionado. Y nos lo dicen con un tono y con un discurso, con unos spots y con unos globitos, que ya la gente globita el spot, el tratarse con buena onda los comunicados de que lo peor ya pasó, de que la lluvia de inversiones no vino, que el segundo semestre jamás existió. Pierde la confianza, y al perder la confianza se resiente todo el sistema y volvemos al problema de la Argentina, ¿no? La falta de confianza tanto local como extranjera. Y los extranjeros es muy fácil, los que trajeron la plata para ganar plata con los LEVAC, la suben de vuelta a los aviones y como entraron también se la llevan, ¿no? Sí, sí. 10.000 millones de dólares salieron, se estiman, en los últimos 15 días de Argentina. 10.000. Para que tengamos un volumen de plata, imagínate que el nuevo blindaje, porque no le quieren decir blindaje, pero la deuda está con el Fondo Monetario Internacional es de 30.000. Sí, claro. Y se fugaron 10.000 en 15 días. Entonces, ¿cuál es la política también para frenar? O sea, no se pueden tomar medidas aisladas. Entonces, eso es lo que dice Alberto, de que están acción, reacción, manejando así. Y realmente no se puede, y esa es la falta de política de Estado, ¿no?
Felipe... Y si te sale un ministro de Economía a decirte que no van a tomar deuda, y a los 4 días sale en cadena nacional el presidente anunciando que va a tomar 30.000 millones de dólares, también desorienta a todo el mundo. Por supuesto. No es una crisis internacional que azota a la Argentina, no. Es una falta de comunicación o de ideas y vueltas dentro del equipo propio económico importantísimo. Si te sale el presidente del Banco Central a decirte que la meta inflacionaria hay que corregirla, porque ya es obviamente que es ridícula seguir manteniendo el 15% anual, lo callan, lo retan y sale al otro día el ministro de Finanzas a decir que sí, que va a ser el 15% cuando ya estamos en el 13%. Sí, La gente no es tonta, ya no hace falta ni ser economista ni ser muy avesado en darte cuenta que te mienten en la cara, ¿no? Y lo importante localmente es eso, tratar de que la oposición, los de Cambiar, Avancemos, Oye, Calcaf, todo lo demás, ellos traten de explicar, porque si no es muy difícil, porque capaz que ellos sí entienden cuál es el lineamiento estratégico que tiene Cambiar, Avanzamos para San Luis, porque realmente nosotros no lo entendemos. Cacase anoche estuvo en el programa de San Luis y lo justificó precisamente este anclaje en el Fondo Monetario Internacional, que todos sabemos perfectamente lo que ha producido, ¿no? Desde todo punto de vista, y además que lo tenemos muy fresco, eso, ¿sí? A ver, sí. Es muy difícil de justificar. Yo el otro día estaba tratando de buscar un ejemplo en una reunión. Sí. Es como decir que, no sé, eso por ahí es padres de familias que van al casino. Van al casino y la timbean y la timbean y la pierden, y la vuelve a la casa con la buena noticia de que ahora encontró un nuevo usurero que le presta de vuelta 1.000 pesos para poder seguir yendo al casino. Claro. Y la noticia buena es: tengo un usurero nuevo que me va a prestar 1.000 pesos para volver a ir al casino, porque no nos dicen para qué. ¿Cuál es la medida de fondo que van a estar tomando? Claro. Dijeron iban a recortar el déficit, aumentaron el déficit. Dijeron vamos a eliminar planta personal del Estado, echan empleados y nombran 43 funcionarios nuevos con un sueldo 20 veces más grande que los empleados. Eso no se entiende. Y eso la gente ya lo ve, o sea, el discurso, el marketing de Barba llega a un límite, ¿no? Es muy, muy avesado sin duda, pero tampoco pueden hacer magia. Felipe, vos hiciste una descripción muy, muy clara del escenario nacional y entendés, digamos, de lo que es la cuestión financiera. La semana que viene vencen casi 700.000 millones de pesos que hoy están pagando casi el 30%. En Levac. Correcto. Y la especulación del mercado dice de que podría haber hasta un default técnico, digamos, porque ni los bancos ni Argentina están en condiciones de soportar, digamos, que los acreedores digan denos la plata o páguenos el 50%. ¿Qué escenario vislumbrarías vos, digamos, si ocurriera alguna de esas dos cuestiones? Es una situación compleja, sí. Compleja, es bastante compleja, es un poco arriesgado. Sí puedo decirte que es una situación donde tenemos una de las tasas de interés más grandes en toda la región, lo que hace que este 40% ya sea un despropósito, lo que está generando no solamente en el ambiente del Levac, sino que está dañando la economía real, y por eso yo dije que con eso se firmaba el parate de la economía. Sí. Porque simplemente el descubierto que te están cobrando ahora en el banco por esos 15 días que por ahí necesitabas para cuando entregabas un cheque, no lo cobrabas, pero la economía seguía, entonces el proveedor tuyo se iba de tu almacén con el cheque y pagaba el combustible del camión. Ahora, vos entregas el cheque, te tenés que cubrir con la cuenta corriente, que es la fuente de financiamiento de la pyme número 1, y te cobran el 39%. Entonces capaz que te coma la rentabilidad del mes andar financiándote 15 días. Por eso hablo de la economía real, eso es lo chiquito. Y en lo grande, los fondos ya han tomado una actitud muy a la defensiva, como lo hacen siempre cuando escuchan ruido, por algo que sube la tasa al 40% para tratar de frenarlos. También dijeron que sorprende que habían jurado y perjurado que no solamente que no íbamos a volver al Fondo Monetario Internacional, sino que era un delito el dólar futuro, y el Banco Central está operando en el dólar futuro para tratar de anclar el dólar, para darle previsibilidad a lo que vos muy bien decís. El tema es el vencimiento de la semana que viene.
se vuelve la Argentina a hablar de días. Sí. Pues la macroeconomía ahora está sujeta a cómo se va a terminar de resolver este canje hasta digo canje. Sí. Es una de las posibilidades que haya. Sí. Porque es un volumen de plata realmente muy importante. Es como y el anclaje del FMI, yo creo que también está, como dice Gustavo, está también pensado para garantizar ese canje, ¿no? Ese canje o que no sé qué nombre le van a poner, pero va a ser seguramente algo, no solamente no una renovación, sino algo más van a tener que inventar ahí. Ayer Alberto dijo, y nos metemos en este tema que me parece que hoy debería ser una lucecita en todos los medios de comunicación del país, como para de alguna manera permitir que la gente recobre la confianza, porque si nosotros podemos, San Luis puede, en el resto del país también se podría. Habría que tendrían que modificar muchas cosas, pero bueno, San Luis puede. Dice, no nos vamos a endeudar. Y hemos probado 1000 veces que tenemos toda la razón. Frente a un escenario que combina inflación sin domar, dólar en ascenso y toma permanente de deuda, enviaremos una modificación del presupuesto provincial para incorporar los recursos, es decir, las reservas del Fondo Anticrisis, que serán destinados a una obra pública muy pujante. Se conocerá entre el 20 de junio y los primeros días de julio. Vamos a generar más trabajo, llegar con soluciones para la educación, para la salud, pero sobre todo vamos a llegar a los pueblos y parajes y vamos a hacer obras para que las familias estén favorecidas. Esto va a traer tranquilidad y optimismo. En el medio de toda esta crisis que vivimos, plantear esto, realmente es distinto. Sí, es absolutamente superador, ¿sí? Eso, no solamente absolutamente superador, sino como empezaste ese pequeño explicación. No solamente que San Luis puede, sino que San Luis y esta gestión, Alberto, ya recompuso San Luis. Claro. Diciembre de 2015, cuando asumimos, nosotros teníamos una deuda de 1.200 millones de pesos. Nos encontramos con una provincia donde el 80% de las escuelas no tenía conectividad a Internet, donde DOCEP estaba colapsado y debía cerca de 400 millones a proveedores. La obra pública debía otros 850 millones y tenía los pagos a 120 días, donde estaban quebrando las empresas. Y vos lo entendés, entonces también ahí entendés el lineamiento, cómo gente de los mismos perfiles se van uniendo y por eso también congenian en estas cosas, ¿no? Porque claro, lo vimos en 2015. Eso lo revirtió y lo que tiene Alberto siempre es la visión a futuro, que no la tiene cualquiera, que la tiene muy poca gente, de anticiparse a las situaciones y de armar un plan justamente para revertirlo. Y este plan lo viene pensando el gobernador, me consta, hace un año aproximadamente. Cómo se iba a mover la economía, qué es lo que nos podía llegar a pasar. El tema de los planes sociales fue súper criticado por la oposición y siempre se dijo que era un método de amortiguación a la crisis nacional que estaba y que se venía mucho más profunda para este año. Sí. Esa visión de futuro que tiene Alberto, imagínate ahora los que quieren salir a combatir con un plan, hasta que lo ponen en marcha, hasta que se pone en funcionamiento, hasta que puede la gente cobrar esa plata, tendríamos la economía resentida localmente, como la tiene el resto de las provincias. Claro. Entonces, la visión de ahora, los que todos ahora se sacan los sables de mariscales, de estrategas, el sable de mariscales que el único que lo sacó fue Alberto y lo sacó hace 8 meses atrás. Sí. A ver, Gustavo. Esa visión, y eso es economía, y eso es sociedad, y eso es peronismo. O sea, eso es anticiparse y darle tiempo a las cosas para que lo que necesites esté en el tiempo y en el momento que lo necesitas. Y por eso él apunta a este plan de obras, más que nada de acercarnos al interior, a los parajes, a los pueblos y seguir dando calidad de vida y brindar esperanza, sobre todo que San Luis va a seguir siendo un motorcito de esperanza dentro de Argentina, ¿no? No de casualidad está justo en el centro, creo. Sí, claro. Oye, es bueno decirlo también, ministro, que cuando entraron a la gestión encontraron un verdadero caos en la obra pública, sobre todo, digamos, en miles de viviendas abandonadas o con empresas quebradas, concursadas, digamos, que definitivamente en algunos lugares como Concarán, Merlo, el sur de la provincia,
dejaron un desastre, digamos, a partir de la mala administración, la connivencia, digamos, de los funcionarios que venían actuando, digamos, en ese sentido. Usted anteayer hizo una conferencia de prensa importante donde hizo notar esto mismo y también habló de las grandes inversiones que está haciendo el gobierno de la provincia en materia de agua, energía eléctrica y salud, y también de vivienda. Sobre todo, digamos, de viviendas que hoy el gobierno las está rehaciendo porque fueron abandonadas, digamos, por la gestión anterior. ¿Nos podría explicar? Y muchos ni siquiera iniciadas, ¿eh? También hay viviendas donde habían entregado papelitos de colores o carpetitas de colores donde se le habían prometido y se habían jugado con el sueño de esa gente. Y lo que quiso el gobernador es darle... Ahí. Se cortó. Está bien lo que le estaba preguntando, ¿sí? Porque Gustavo te estaba diciendo algo, ¿sí? Sí. Sí, estábamos hablando de que más o menos la crisis de deuda, de parate que hoy tiene la nación a escala menor, digamos, es la misma que ustedes recibieron en 2015, que es lo que de alguna manera estabas hablando. Por eso hago ese alineamiento para entender cómo es las distintas visiones y cuáles son la diferencia entre políticas de Estado y gobernar de una forma ineficiente. Es linealmente igual. Es más, recuerden que el ex gobernador en el momento del año, ¿cuándo fue? El 2015, principio de 2015, también había anunciado que la posibilidad de tomar deuda por la provincia de San Luis. Y Alberto, en el medio de la crisis que se está visorando, no solamente que se hizo una administración justamente para recomponer el fondo anticrisis, dice, no vamos a tomar deuda, nos vamos a seguir defendiendo porque nos podemos defender económicamente de este avatar con recursos propios. Es totalmente y lo otro... Esa es la bendita comentario que nos hacen. ¿Se puede hacer lo de San Luis a escala nacional? Sí, está demostrado. Claro. Se puede hacer lo malo, se puede hacer lo bueno, así que eso es así, es fácil. Y pregúntenle, por favor, alguien levante el teléfono y pregúntale a Alberto cómo se hace para revertir esta situación, porque yo no veo alguna línea clara a nivel nacional. Ahora tendremos que estar hablando de productividad, tendremos que estar hablando de producción, de cómo se va a hacer la contención social, y a nivel nacional no se escucha nada de eso. Se escucha nada más que la buena noticia es que Lagarde tuvo la gentileza de atender a Duhovne en el despacho, y eso es como contado como si fuera un éxito. No, y también digamos... Todavía no nos dicen, un detalle, todavía no dicen a qué tasa nos vamos a endeudar. Porque si el mundo entero nos quería cuando asumieron eso, si nos prestaban plata a una tasa baja, ahora ¿cuánta plata? ¿Cuál es la tasa? ¿Cuánto va a pagar todos los argentinos? Por supuesto. No, y también Felipe, San Luis, digamos, tenía hasta el 2015 también bonos del Tesoro en dólares soberano que la gestión anterior dilapidó. Claro, sí. Los que no, sí. Los resguardos, digamos, que tenía la provincia en su momento, sí. Fueron prácticamente quemados, digamos, y hoy, digamos, tal vez sería otro elemento más allá de los que tiene la provincia. No, vos imagínate esos bonos del Tesoro americano en dólares estaban a peso a 9.50. Exactamente. Estaban a 24 pesos. Imagínate qué herramienta de fondo anticrisis sería ahora en una situación de crisis. Te digo una cosa, Felipe, en relación a ese tema. Si nosotros, teniendo en cuenta la crisis que vive el país hoy, teniendo en cuenta la coyuntura que estamos viviendo, teniendo en cuenta todo lo que heredaron, si además consideramos este punto en particular y lo sacamos, es como para que apoye y lo pongan preso, no estoy exagerando. Y vos fijate la plata, ¿sí?, que perdió la provincia, digamos, por quemar esos dólares, digamos, para darle crédito. Claro, imagínate tener aventurero, eso. Sí. Como fue el tema de la Fundación Emprender y todos los supuestos emprendedores que en realidad... Funisa, todas esas cosas raras, ¿sí? Imagínate, digamos, la plata que podría tener la provincia, pero bueno. Bueno, es decir, estamos haciendo catarsis juntos, Felipe, pero lo importante de todo esto, y por eso yo señalo el escenario nacional, que además lo estamos vislumbrando porque todos los canales se están hablando de lo mismo. En el medio de la terrible oscuridad, de repente aparece Alberto Rodríguez. A nosotros ya lo sabíamos porque alguna vez lo habíamos hablado antes, pero bueno, el resto del país no, pero hoy se está desayunando con esto. Es decir, que diga que no va a seguir el camino de ajuste que está proponiendo la nación, y que vamos a hacer todo lo posible o todo lo que esté a nuestro alcance y más para que la crisis no afecte a San Luis. Esto, para los que vivimos en San Luis,
tiene que ser algo el gobernador tiene hipertrascendente. Una actitud y un amor para la provincia y definitivamente ama lo que hace y le está poniendo muchísimo del cuerpo, muchísimo de la cabeza para que justamente esto no llegue a San Luis. Sí, sí. Creo que todos los que estamos con él estamos en la misma sintonía, nos transmite también la misma sintonía, que es primero San Luis, segundo San Luis y tercero San Luis, y a trabajar lo máximo posible, utilizar los recursos lo más eficientemente posible, y esperar y seguir planificando a futuro. Ni siquiera siempre pone la vara alta el gobernador, no es que dice, bueno, vamos a sobrepasar esta situación, no. San Luis va a desarrollarse en el medio de la crisis. Pero no es la vara no es, bueno, vamos a pasar la tormenta. No, la vara es, va a haber una tormenta y nosotros nos vamos a tener que desarrollar en el medio de la tormenta. Vamos a tener que seguir creciendo y la gente de San Luis tiene que seguir estando mejor de lo que estaba antes de la crisis. Bien. Tener un líder así es distinto, así que es un placer. Por eso arranqué diciendo eso, es un orgullo y un placer siempre. Felipe, te agradecemos muchísimo esta charla, la queríamos tener con vos, porque de alguna manera vas a ser un protagonista fundamental de toda esta etapa que viene. No, está bien. No, bueno, no, pero digo... Un colaborador más del equipo, del gran equipo que tiene Alberto. Bueno, pero la obra pública de alguna manera pasa por tu ministerio y conocemos de tu humildad y la va a anunciar el gobernador a partir del 20, el día que corresponda, pero indudablemente por delante hay un montón de cosas para hacer y que seguramente van a motivar que esta charla la mantengamos permanentemente como para que la gente esté informada de lo que se está haciendo, ¿no? Sí, seguro. Gracias, Felipe. Va a haber muchas novedades y bueno, un abrazo grande. Gracias, adiós.